acá en la mesa del profesional vamos a estar hablando de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito universitario. Por eso me encuentro con Juliana Cabeza. Ella es docente investigadora de la Universidad Nacional de Lanús y asesora legislativa de la Cámara de Diputados. También me encuentro con Sandra Katz, que es coordinadora de la Red Interuniversitaria Latinoamericana de Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad de La Plata. Y con Marcela Méndez, que es coordinadora de la Comisión Asesora de Discapacidad de la Universidad Nacional de Lanús. Muy bienvenidas. Hola, gracias. ¿qué tal? Bueno. Se estuvo realizando el 9º encuentro de la Red Universitaria Latinoamericana en la Universidad Nacional de Lanús. Ese encuentro trae a estas maravillosas personas que están trabajando hace mucho tiempo en el ámbito universitario para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, incluso de los docentes, y prosperando en sí todo desde el marco de la convención. Pero me gustaría saber un poquito cuál es el rol en sí mismo que cumple una universidad nacional pública en lo que respecta los derechos dentro de este marco de la convención. Bueno, el 9º encuentro de la Red Interuniversitaria de Latinoamérica y el Caribe sobre discapacidad y derechos humanos se dio en la Universidad Nacional de Lanús y en la Universidad Nacional de La Plata, y justamente lo que se discutió en ese encuentro es cuál es la responsabilidad de las universidades de nuestro país, fundamentalmente las universidades públicas de Argentina y las universidades de Latinoamérica, con respecto al cumplimiento de la Convención y fundamentalmente garantizar y efectivizar el acceso a la educación superior por parte de las personas con discapacidad. Porque pasa que desde el 2008 estamos con la convención y hablan de nuevos paradigmas y queda todo en teoría y nada queda en la práctica. Entonces realmente la idea es, acá tenemos a Juliana, que Juliana es sorda, ella es oralista, y de alguna manera la convención apela a todo, desde la persona con discapacidad, todo sobre ellos pero sin ellos. Sí, lo que dice la Convención y lo que trata de llevar adelante las universidades públicas es el tema de la inclusión educativa. Significa acceso al conocimiento. Ese acceso se construye de una manera distinta en cada situación de discapacidad. Por ejemplo, la situación de discapacidad auditiva es el acceso al idioma castellano. Presenta desafíos propios, ya que hay muchos significados que son implícitos. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo se puede acceder a esos significados implícitos? En la situación de discapacidad visual, ¿cómo se puede acceder a los gráficos que reflejan esos conocimientos? Ahí empieza el tema de la tecnología, accesibilidad comunicacional. La tecnología puede ser de baja complejidad aeromagnética, puede ser de alta complejidad los programas informáticos, pero fuimos viendo que no es suficiente. Tampoco es suficiente la intervención del intérprete de lengua de señas para las personas sordas que se comunican con las señas. Es necesaria una revisión pedagógica y didáctica. ¿Eso qué significa? Significa aceptar a las personas con discapacidad en la construcción del pensamiento que hacen a partir de su discapacidad. Por lo tanto, interpela la formación docente. Hasta el momento siempre se vio desde una pedagogía tradicional. ¿Qué significa? El docente enseña, pero no era visto el estudiante, y mucho menos el estudiante con discapacidad. Entonces empieza ahí la revisión, a partir de cada forma de pensamiento que construye cada condición de discapacidad. Exacto, porque lo que vos estás planteando es que también la persona con discapacidad antes no llegaba a la universidad. Entonces, ¿qué pasa, Sandra, con la comparación entre nuestro sistema educativo universitario en comparación con todo esto que se está hablando de otras universidades en Latinoamérica? A ver, en Argentina corremos con una gran ventaja que la universidad es pública y gratuita. Digo que esto muchas veces otros países nos dicen, aclaren que lo público es sinónimo de gratuito. O sea, Chile, Colombia, ¿ninguna universidad es gratis? No. No, Y muy pocas son las públicas y hay mucha demanda desde las universidades privadas. Entonces, Argentina, todo aquel que quiera acceder a la educación pública puede hacerlo. Incluso extranjero.
Totalmente. Y eso hace que en Argentina estemos todos unidos en una red y seamos parte que se llama del CIN, que es Consejo Interuniversitario Nacional, donde están representadas todas las universidades. Y nosotros, vos de La Plata, ella de Lanús. Exacto. Y así. hay más de 45, son 60, pero activamente somos alrededor de 40, 45. Y logramos presentar un plan integral de accesibilidad al Ministerio de Educación, donde somos partícipes de la elaboración de esas políticas, y de esa manera hubo 3 grandes ejes de trabajo. Uno tuvo que ver con la accesibilidad edilicia, había que entrar. Después el tema era, bueno, una vez que entramos, ¿qué? Y ahí se hicieron una campaña de apoyo, se le entregaron notebook a los estudiantes, y la idea es equipar a las bibliotecas, porque así como explicaba Juliana, que los estudiantes ciegos necesitan los textos digitalizados. Y el tercer eje o componente es la formación universitaria, porque la mayoría de quienes dan clase en la universidad no tienen formación pedagógica, que es hoy el punto crítico. Uno tenía un imaginario, un estudiante que eran todos iguales, y hoy empiezan a aparecer diferentes formas de ser estudiantes, de acceder al conocimiento, como nuevos cuerpos. ¿Pero por qué deberíamos ser todos iguales? Bueno. Si Bueno, somos ahí, todos diferentes. Claro, Bien. tal cual, y que creo que ahí está el desafío, ¿no? Interpelar esas lógicas que homogeneizantes y hegemónicas que circulan fundamentalmente en la educación superior. Por eso también entender que las políticas universitarias tienen que no solamente dar respuesta a configurar apoyos para ese estudiante en situación de discapacidad, sino también tienen que contemplar que las personas con discapacidad pueden trabajar en la universidad, ser docentes, personal no docente. Como otra de las responsabilidades es empezar a curricularizar la perspectiva de discapacidad en las diferentes formaciones profesionales y promocionar la investigación y la vinculación tecnológica, porque el desarrollo tecnológico es una pata fundamental para garantizar la inclusión y además incentivar el desarrollo nacional de tecnología. Por eso, a ver, ¿esto qué sería la curricularización? Sí. Hoy lo que necesitamos son arquitectos con otras cabezas, diseñadores con otras cabezas, es decir, no creer que hay que ser especialista en discapacidad, que en su formación piense que cuando diseñen tienen que pensar en un para todos. Ese es un muy buen punto. Sí. Y dentro de lo que fue el 9º encuentro, ¿ustedes se dieron cuenta que esta gran red se puede forjar, se puede armar? O sea, la información que está generando Colombia, ¿nosotros podemos hacer uso y aprovecharla? Sí, mira, ese fue un gran potencial. Así como decíamos que Argentina tiene esta fortaleza, Colombia tiene un portal donde todas las investigaciones de posgrados están accesibles para cualquiera. Entonces, de esa manera, cualquiera que quiera investigar puede acceder a ese portal. Eso sería el gran aporte que hace Colombia. Digo, y pensando todos al unísono. Totalmente. Sí. Y hoy fuimos 12 países que vinieron. En realidad somos 14 o 15 los que trabajamos activamente, pero 12 pudieron venir presencialmente. Y fue maravilloso la posibilidad de escucharnos, de encontrarnos, porque lo que tiene lo latinoamericano, que muchos hizo con creatividad y militancia y no tanto con presupuesto. Exacto. Y Juliana, vos como persona con discapacidad, ¿cuál crees que sea el mayor desafío que plantea en este momento la convención dentro del ámbito universitario? El mayor desafío para mí es que los derechos tengan ejercicio operativo. Este ejercicio requiere de herramientas. Entre ellas tenemos el tema del subtitulado en los contenidos audiovisuales. También tenemos cajeros automáticos en los bancos que sean accesibles para las personas ciegas. Denuncias de pérdida de tarjeta de crédito y de débito que se puedan hacer con servicios electrónicos para las personas sordas. Es decir, que el desafío es que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones. Ser con cada vez más e autónomos. Exacto. Y esa toma de decisiones es lo que define la condición humana. Así que, en ese sentido, yo creo que la convención es un gran avance. Entonces, ¿qué estrategias o qué modos, digamos, desde el abordaje de la pedagogía o ustedes pueden hacer que las barreras actitudinales y las barreras de accesibilidad cada vez sean menores? Bueno, estamos convencidos de que fundamentalmente tiene que haber en cada una de las universidades una política transversal a toda la dinámica de la universidad, porque todos tenemos que ver. ¿Cómo sería eso? Y eso tiene que ver con que aquella más transversalidad dentro del ámbito. Que no es solamente el docente que tiene que replantear sus prácticas. La persona que atiende en la oficina de informes puede ser una barrera, sin saberlo.
Es decir, el cómo utilizamos el espacio público común de todos los que circulamos en la universidad. Un gesto, una mirada puede dejar adentro a una persona o dejarla fuera de la universidad. Entonces, empezar a visibilizar y construir en conjunto con las personas con discapacidad, visibilizar las barreras físicas, comunicacionales, actitudinales, académicas. Es decir, esto tiene que ver con una profunda discusión ética e ideológica para lograr una transformación cultural en nuestras universidades públicas. Claro, un poco el concepto que manejaba Juliana de la tecnología, porque eso es realmente poner en igualdad de condiciones. Exacto. Pero cuando hablamos de tecnología hablamos de plata. Entonces, ¿cómo está manejando todo el sistema educativo nacional? El tema también se asemeja, digamos, la comisión asesora de ustedes, tanto de La Plata como de Lanús, sí. ¿Manejan un presupuesto? Mira, aquí está la importancia de la estrategia de la transversalización. En la Comisión Asesora de Discapacidad se convoca a actores de toda la dinámica de la universidad y desde ahí se planifican, por ejemplo, líneas de investigación y vinculación tecnológica, donde estamos trabajando en territorio, en el distrito de Lanús y también dentro de nuestra universidad. Entonces, el conocimiento que se produce dentro de cada carrera, articulada con otras carreras, porque este asunto público hay que darle respuesta desde la transdisciplina. Una sola disciplina no da respuesta a esta cuestión. Es decir, optimizar los recursos propios de cada universidad sin dejar de visibilizar que sin un rol activo del Estado, la convención es ficción, ¿no? Es decir, todo esto tiene que ir acompañado de decisiones políticas y académicas para operativizar y efectivizar derechos. Claro, pero como para cerrar, el armado se está haciendo en red, entonces también se potencian las energías, se potencia el trabajo y realmente esto da como un orgullo nacional, porque que haya sido también este 9º encuentro en la Argentina realmente habla muy bien de todo el trabajo que está haciendo la comisión asesora. Sí, pero lo que decimos siempre es no perder de vista que son muy pocas las personas con discapacidad que están en la universidad, que tenemos que tener una apertura a conocer la realidad de las organizaciones sociales que están muy lejos de llegar hoy a la educación superior. ¿Qué se necesita entonces? ¿Abrir una convocatoria? A ver, puentes, diálogo, que las organizaciones vayan a la universidad a pedir que se hagan proyectos o investigaciones y que la universidad baje o acompañe a las organizaciones en sus necesidades. Perfecto, bueno, que fluya esta gran red y se multiplique. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Y seguimos con más información con la doctora Silvina Cotiñona. Pero muchísimas gracias, Anita. Antes de iniciar yo mi trabajo, quería aportar a semejante bellísima nota que hicieron ustedes 4, que todo esto de la convención está plasmado en lo que sería el diseño universal. Y creo que hablar de diseño universal no solamente es de la educación, de la accesibilidad, sino de lo que puso mucho énfasis mi compañera Ana Paula, la barrera actitudinal. Si nosotros como sociedad no asumimos nuestro compromiso, el Estado no nos va a acompañar. Así que les pido por favor que amplifiquemos esto. Dicho esto, voy a mi trabajo y mi querido director pone al aire tu consulta. Hola doctora, soy Fanny de La Plata. Necesito orientación urgente. Mi hijo de 33 años hipoacúsico implantado se casó en 2012 con su novia, también hipoacúsica. Tuvieron a mi nietito que hoy tiene 5 años. Él es oyente. En el 2015 mi hijo y su mujer se divorcian. Tenían régimen de visitas amplio y determinación de alimentos. El nene vive con el papá en mi hogar. Jamás se cumplió el acordado judicialmente, pero este año la ex de mi hijo hace una denuncia por violencia de género, argumentando que a ella se le pegaba y no se le dejaba ver a su hijo, etc. Hace poco tuvieron una nueva audiencia y la jueza determinó que el nene siga viviendo con el papá hasta que se revincule con la madre. ¿Qué puedo hacer como abuela para que la madre no se lo lleve? Gracias por entenderme, doctora. Abuela Fanny, a ver, ¿qué puede hacer? Lo primero que puede hacer es apoyar emocional y psicológicamente a su hijo, al papá del nene. Primero y principal, habiendo intervención judicial, siempre tenemos que saber, y más en el régimen de la provincia de Buenos Aires, donde existe el abogado de los niños, su nietito va a tener un abogado que eventualmente lo pueda proteger si es que hay algún tema donde los chicos quedan como rehenes de mamá y papá.
usted como mamá lo único que puede aportar, y en el caso de que el abogado de su hijo, el papá de la criatura, la proponga como testigo, ir a declarar cuál es la situación, que hay fabulaciones, ficciones o otro tipo de condiciones que no tienen nada que ver con el procedimiento judicial. Yo lo único que le digo, y esto sí es absolutamente aplicable a cualquier situación donde hay supuestas denuncias de violencia, si la violencia de género no está acreditada, esa situación queda en una mera denuncia. Por lo tanto, no se le puede reprochar a la justicia, en este caso al juez, que haya autorizado el procedimiento de revinculación. Procedimiento, por otra parte, que no se hace de la noche a la mañana, y máxime cuando hay un nenito de tan corta edad como es su nieto. Así que lo primero que hay que tener en cuenta, la revinculación es un proceso largo. Si uno tuviera un elemento para objetar, a través del abogado de su hijo puede usted dejar plasmada su inquietud, y siempre quedémonos todos tranquilos porque los chicos y las personas con discapacidad tienen una defensoría especial. Hay especificidad. Hoy, a la luz de la Convención, también lo tenemos las personas con discapacidad, de profesionales que salvaguardan los derechos de las personas que están en condiciones de inferioridad. Los menores, por su condición de escasa edad, y las personas con discapacidad, fundamentalmente las psicosociales o las intelectuales o mentales, por obviamente tener una restricción en su capacidad de comprensión. Abu, no se preocupe, que su nieto va a estar donde corresponda y cuidado por mami y papi siempre. Bueno, ahora no se me vayan, porque seguimos en el Rincón de Arte y con el señor, como diría Yoli, Fena de la Mayora. Sí, me lo dice como, me lo españoliza. Bueno, veo que está la profesora trabajando mucho ahí. Acá estoy con el Hombre Araña. Está trabajando mucho con el juego, ¿cómo se llama? El juego de la mórtola. De la muerte. Lo que no sé yo es cómo vamos a hacer para jugar a eso, profesora, ¿eh? Estamos pensando a ver de qué manera, pero bueno, por lo menos va a quedar ¿Fichas? plasmado. ¿Tenemos fichas ya? Las fichas son las que están todas al borde de la mesa, ¿ven? Ah, estas que están ahí. Todo No, hecho con hay algunos espectaculares, te digo que... Miren cómo se puede reutilizar las bandejas, ¿no? Las bandejas que sacó de la confitería de la esquina de la casa. Sí, sí. Vamos a tener que decir una mención a la confitería de la esquina de la casa. Vamos a agradecerle a los amigos de ATA de Cádiz, los choferes que transportan a personas con discapacidad, que nos ayudan a transportar a todos los integrantes, a los numerosos integrantes del Rincón de Arte del día de hoy. El señor productor me está haciendo una cantidad de señas. Escúchame lo que te voy a decir y vos vas a entender. No, espera, mirá, todavía no terminé. Mirá, es así. Dale. Vamos al corte, enseguida volvemos. Ahí está, mirá cómo me entiendo.